Vamos a aprender 7 palabras comunes que usamos cuando hacemos preguntas en inglés. Las 7 palabras son who, what, which, where, why, when, how. Vamos a aprender los significados de estas palabras y cómo usarlas en frases. La primera palabra es who. 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 Who significa quién o quiénes. Solo usamos who cuando nos referimos a personas. Who is the best significa quién es el mejor. Who is the best. Who are you significa quién eres o quién es usted en singular. Who are you significa quiénes son ustedes o quiénes sois en plural. Y recuerda que se usa who tanto en singular como en plural, para quién y quiénes. What significa qué, cuál o cuáles. What. What. Which también significa qué, cuál o cuáles. Which. Which. Which se usa cuando hay un número limitado de respuestas, o sea, cuando se hace una pregunta donde hay una elección entre alternativas. Which hat is the cheapest? ¿Qué sombrero es el más barato? Which hat is the cheapest? Which one is his painting? ¿Cuál es su pintura? Which one is his painting? What se usa cuando hay un número ilimitado de respuestas. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Decimos what porque no se limita a unos pocos nombres, puede ser cualquier nombre. What do the sheep like to do? ¿Qué les gusta hacer a las ovejas? What do the sheep like to do? Where significa dónde o a dónde. Where is she? ¿Dónde está ella? Where is she? Where are we going? ¿A dónde vamos? Where are we going? Why significa por qué. Why. Why. Why are you here? Significa por qué estás aquí. Why are you here? Nota que why significa por qué, pero no significa por qué. Because es el significado de por qué. ¿Por qué ella no está en la escuela? Why isn't she at school? Porque está enferma. Because she's sick. When significa cuándo. When are you coming home? ¿Cuándo vuelves a casa? When are you coming home? When does the next train come? ¿Cuándo viene el próximo tren? When does the next train come? How significa cómo, cuán o qué tan. How. How. How are you significa cómo estás. How are you? How did they do that? ¿Cómo hicieron eso? How did they do that? How también se usa antes de algunos adjetivos y adverbios. Por ejemplo, how much, que significa cuánto o cuánta. How much. How many, que significa cuántos o cuántas. How many. How often, que significa con qué frecuencia. How often. Resumen. Hemos aprendido 7 palabras que usamos cuando hacemos preguntas en inglés. Las palabras son who, que significa quién o quiénes. What, que significa qué, cuál o cuáles. Usamos what cuando hay un número ilimitado de respuestas. Which, que también significa qué, cuál o cuáles. Usamos which cuando hay un número limitado de respuestas. Where, que significa dónde o a dónde. Why, que significa por qué, pero no significa por qué. Because significa por qué. When, que significa cuándo. How, que significa cómo, cuán o qué tan. También se usa how en algunas expresiones usadas en preguntas. Por ejemplo, how much, how many, how often.